Ahora voy con qué texto. Déjenme empezar. Bueno, ahí está. Bueno, primero me presento, aunque ya está escrito ahí, mi nombre es María Elena Domínguez, soy adjunta de la cátedra y hoy vamos a trabajar las nociones de ética y moral, su relación, le pido que cierren los micrófonos, por favor. A la vez, las categorías universal, particular y singular. A ver si me voy a cerrar los micrófonos yo. Yo estoy en clase, perdón. No, está bien. Ella estudia, trabaja, ¿Sí? se opera. Auto. Ay, pobre. Por favor, los micrófonos. Ahí está. Bueno, como les decía, las nociones de ética y moral, la relación que tienen estas nociones y a su vez las categorías universal, particular y singular, su definición y su relación dialéctica. ¿Se conectó? Bibliografía que me preguntaban, ahora contesto, es el texto de Alain Badiou, Ética y Psiquiatría, el texto de Alejandro Ariel, Moral y Ética, una poética del estilo, que está en el estilo y el acto, el texto de Ignacio Leucovitz, Particular, Universal, Singular, que es el capítulo 4 de Ética, un horizonte en quiebra. Esta es la bibliografía que hoy voy a trabajar, ¿sí? Vamos a recortar un poco de cada uno de ellos, lo que nos interesa, de lo que nos vamos a servir, ¿no? Para poder ir avanzando. Siempre en los textos hay que ver qué cuestiones nos sirven a nosotros para pensar. Ustedes la clase anterior trabajaron con el profesor Fariña, que presentó el doble movimiento de la ética contemporánea, y siguiendo ese primer movimiento, de la intuición al estado del arte, vamos a comenzar hoy con la ardua tarea de empezar a definir la ética. Les aviso que es una tarea que nos va a llevar toda la cursada, y también la moral. ¿Qué nos dice Alain Badiou? Es importante. Esto es una conferencia que dicta en Brasil en el año 2000 y él se pregunta ahí, ¿cuál es la concepción de la ética hoy en día? Y dice, es una concepción negativa. ¿Por qué? Porque se halla denominada por el problema del mal y la figura de la víctima. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de una posición ética? Auxiliar a las víctimas, asegurar los derechos del hombre contra el sufrimiento. Ese es el contenido que sería concreto para la ética. A mí me gusta usar las palabras que usan los autores. Entonces, el imperativo ético, lo que indica hacer la ética, se aplica teniendo como referencia el espectáculo del mal y su única función es impedir ese espectáculo, que ese espectáculo acontezca. Claramente, su definición hace como telón de fondo los crímenes nazis y el juicio de Nuremberg, ahí donde comienza a pensarse las prácticas que han utilizado como material de investigación o objeto de investigación los sujetos humanos y las atrocidades cometidas contra los sujetos humanos. La declaración de Helsinki, si bien es una declaración médica que tiene varias revisiones, la primera es de 1964, aquí la tengo, digamos, también establece todo lo que tiene que ver con los principios éticos para la investigación médica con sujetos humanos. Lo primero que se empieza a trabajar es la cuestión del consentimiento informado para la investigación. Después donde comenzó a avasallarse la cuestión de la humanidad. También vamos a encontrar en esa línea los códigos de ética. Solo anuncio porque esto lo vamos a trabajar la semana que viene. Voy a dar yo la clase de ética profesional, ¿no? Que un constructo social, es un consenso epocal, ordena cómo debe ser el ejercicio profesional, habilita el acto de juzgar, también vamos a avanzar un poco sobre eso luego, y por nombrar algunos vamos a ubicar el código de la APA, que es el código que nosotros usamos, el de Estados Unidos, que es de los años 50, que ha tenido muchas revisiones a partir de nuevas cuestiones que han ido apareciendo.
y sobre el cual se empezaron a basar los demás códigos de ética, porque empieza a verse que es necesario regular la actividad profesional. El de FEPRA, que es el código de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y el código... Uy, Concha de tu hermana, que te pone. perdón, me pasó la... No sé por qué esto se me mueve. Bueno, ya se irá. Y por último, el código que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, el código que tiene que ver, todos los códigos que están vigentes hoy día, ¿no? Y que obviamente también va a estar en juego, esto lo vamos a dejar cuando veamos la clase próxima, que se estén conmigo, no mañana, cuando veamos también está en juego la ley del ejercicio profesional. Esto es para introducir cuál es el telón de fondo a partir del cual Badiou plantea esta posición respecto de la ética contemporánea, como se considera la ética contemporánea, ¿no? Para auxiliar a las víctimas de esta posición que tenía que ver justamente con que estaba basada a partir de solventar, solucionar lo que estaba mal. Pero él sigue diciendo, la ética psiquiátrica, porque la conferencia es ética y psiquiatría, pero es aplicable totalmente al campo nuestro, debe medir todos los días. Es decir, no se puede hacer de una vez y repetir cada vez, ¿no? Sino que es para cada situación en la que acontece la distancia entre lo que puede un sujeto y lo que de este poder él es capaz de querer. Es necesario, dice, no ceder nunca en nombre de las impotencias de la voluntad o la posibilidad de lo posible. Recordemos que la impotencia es puramente neurótica, mientras que la imposibilidad es estructural, es la falta estructural. Y dice, el enemigo del psiquiatra es la idea del loco definitivo, del incurable, proscrito para siempre de la ciudad, del mismo modo que el enemigo del geriatra es la idea del viejo irreversible, impotente y condenado. De este modo, nos alerta, por un lado, que la enfermedad es en situación, debe ser leída en situación, y lo más importante es que él involucra toda la cuestión del hacer, que tiene que ver con el acto del analista, ¿sí? O el acto del terapeuta, y no solo el quehacer, que vamos a ver que está regulado moralmente. Entonces, él nos va a decir que la posición ética no renunciará jamás a buscar en esa situación una posibilidad hasta entonces inadvertida. Aunque la posibilidad sea ínfima, lo ético es movilizar para activar esa posibilidad minúscula todos los medios intelectuales y técnicos disponibles. Dice, solo hay ética si el psiquiatra, día a día, confrontado con las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades. Toda la clase de hoy va a ir rondando en torno a esto y vamos a ir y volver constantemente, y por ahí al principio no vayan entendiendo, pero de a poco se va articulando. Vayan teniendo un poquito de paciencia. Un ejemplo con el que vamos a trabajar es la película, no sé si la han podido ver, a mí es un delicioso film, trabajo yo también con adultos mayores, que es El último traje, ¿no? Ahora vamos a ver un pequeño fragmento que nos va a permitir la posibilidad de ubicar lo que plantea justamente Alan Badiou. Aunque no se trate de un analista en juego, ni de un paciente, sino de alguien que allí puede prestar sus orejas, su cuerpo, y por medio de su acto producir un nuevo sujeto en este adulto mayor
Abraham Burstein. Vamos a pasar a la otra que tiene para ver el fragmento. Tienen que, no, este quiero cerrar. Quiero pasar a la otra que es grande. Ahora sí. Vamos a compartir este fragmento. Bonjour, comment le va, monsieur? Habla espagnol. Je suis désolé. English? Non, je suis désolé. Dame un papel. Pardon? Paper. Pen. Bueno, hay un problema con el audio, ¿no? No me doy cuenta yo, nadie me dice nada. Sí, profe. Sí. Es que no está hablando ahora. No. Claro, ahora no está hablando, se escucha bien, me Se parece. escucha bien. Votre destination est Varsovie. Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais je vous comprends pas. Sabine, à Varsovie, je comprends pas ça. Bonjour monsieur, on peut vous aider? Yo quiero ir a este país sin pasar por este otro. Ni un metro, ni un centímetro, ni un pedacito de nada de esto. ¿Entendés? ¿Puedo ayudarlo? ¿A quién se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en tren, como si nada, y hacer escala en esta ciudad? Je crois qu'il veut aller en Pologne sans traverser l'Allemagne. Il n'y a qu'à prendre un avion. No es posible, señor. Quand même, hein. Monsieur, votre billet? Excusez-moi. Entschuldig. Ihr redet nicht? ¿Verdad? Guten Morgen. Mijn naam is Ingrid. Abraham Burstein. Sie haben langten von mir. Nee, Sie haben nicht verstanden. Ja, Sie haben verstanden. Ich glaube nicht. Wir sind Edith Schmidt. Ich bin nicht der Jiddisch-Mädel. Ich bin ein Deutscher. Ich habe gelernt jiddische Geschichte in der Universität. Lehre ich wirklich Jiddisch. Si no es judía, no hable Yiddish. Hablo español también. Lo estoy tratando de ayudar. Usted no está bien. Disculpe si lo molesté. Pasamos. Ya estamos en Alemania. Yo soy divorciada. Mis hijos son grandes. Viajo mucho. Las cosas en Alemania cambiaron. Nosotros
incluso los que no habíamos nacido, hemos comprendido algo. Somos todos responsables de lo que hicimos. Yo creo que los países, los pueblos también pueden enloquecer, cometer atrocidades. Hágame el favor de retirarse. Yo personalmente me siento avergonzada. A mí me la arrancaron de los huesos. ¿Quién? Entiendo. No le molesto más. Nena, si querés hacer algo por mí, búscame la manera para que no pise el suelo de tu país. Bueno, a ver si puedo conseguir en la pantalla. Bueno, vemos en este pequeño fragmento, antes de pasar a Alejandro Ariel, cómo, bueno, el confrontado, todas las peripecias que va teniendo durante su viaje que tiene que realizar para entregar ese último traje, él se encuentra con esta cuestión de que tiene que pasar por Alemania para llegar a Polonia y nadie lo puede entender porque él no puede pisar ese territorio. Y me parece que es importante porque más allá de, bueno, de este personaje que durante toda la película trata de sacar como ventaja y tiene una posición un poco dificultosa, y cada vez que ella intenta ayudar, él se la saca de encima. Ingrid, ante la interpelación de Abraham Burstein, nena, si querés hacer algo por mí, búscame el modo que no pise el suelo de tu país, algo que había que hacer, ¿no? Hacer un transbordo de tren. Aparece esta escena donde ella dispone en el piso toda su ropa para que él vaya de su valija hasta el asiento para esperar el transbordo sobre su ropa. En ese momento uno podría decir que ella rompe con esta concepción victimista del hombre y sus derechos y deja de pensar que la figura humana se perfila entre la víctima y la compasión por la víctima. Ella no siente compasión por la víctima, no se ubica en esa cuestión, sino que justamente ella adopta allí una posición ética en ese instante cuando, confrontada a las apariencias de lo imposible, no deja de crear posibilidades, ¿no? Para este sujeto, en ese momento, en ese lugar, ¿no? Aparece esta solución que a ella se le ocurre impensada hasta el momento. Es allí donde encontramos algo novedoso respecto de la situación. Vamos a avanzar ahora con nuestro segundo texto y vamos a entender un poco más cómo pensamos esto novedoso que allí se produce. Es el texto de Alejandro Ariel, donde él habla de la relación entre ética y moral. Por un lado va a decir que es un falso par de oposiciones. Uno puede pensar la idea de que se trata de dos conceptos que si se unieran armarían un todo. A veces también uno escucha que empieza un discurso hablando de la ética y luego pasa a hablar de la moral como si fueran indistintas y hay que poder diferenciarlas y poder ver cuál es el punto de relación entre ellas.
Entonces, Alejandro Ariel propone una razón o una proporción, empezamos a meternos en el terreno de las matemáticas, y esta razón o proporción se lee así. La moral es a la ética como la estética es al estilo. Es decir, que la relación que él va a plantear entre ellas no es de contradicción, no es de complementariedad, sino se trata de un orden suplementario. La ética excede a la moral como el estilo excede a la estética de la época. Y lo vamos a ver con un ejemplo, por un lado que es el de Van Gogh, a partir de una carta a Theo y la obra La noche estrellada. Les voy a leer una carta a Theo, la pongo para que la tengan, que es del 7 de enero de 1882, donde dice: de nuevo atravieso un periodo de dificultades y descorazonamiento, de paciencia e impaciencia, de esperanzas y desolación. No obstante, debo sobrepasar todos esos obstáculos y tarde o temprano terminaré por comprender cómo se hace una acuarela. Ayer Mob me dio otra lección para enseñarme que es preciso emplear colores transparentes para pintar las manos y los rostros. Sin embargo, Mob asegura que las cosas irán bien, pero eso no impide que las acuarelas todavía no sean vendibles. Es cierto que deposito a veces un poco de esperanza, me invade la desesperación cuando trato de realizar los colores y estos se espesan. Por otra parte, las experiencias con las acuarelas son bastante costosas. El papel, los colores, los pinceles, el modelo y mi tiempo y no sé qué otras cosas. Es decir, Van Gogh todo el tiempo, tenemos una obra que uno puede reconocer sin haber estudiado arte, ¿sí? Todo el tiempo intentó entrar en la estética de la época, que decía que había que pintar con los colores lavados, a la acuarela, y él trataba de entrar en ese ideal de belleza de la época. Pero de repente los colores se le espesan, y él da lugar a eso. Lo escucha, y se crea un estilo, el estilo de Van Gogh, que después nosotros hemos repetido en la escuela cuando nos han hecho pintar con la témpera sacada del pomo, y justamente ligado a pintar con la parte de atrás del pincel. Hemos jugado a ser Van Gogh en algún tiempo, pero a él le costó. Y pensemos en estas cuestiones, ¿no? En la lógica del universo. Lo deben haber trabajado ayer con el profesor Fariña. Por un lado está el A, que es la acuarela, y por el otro lado el menos A, lo que no estaría bien para el momento, no pintar a la acuarela. Y Van Gogh no dice, bueno, che, la acuarela, la verdad, me estoy matando y no me sale. ¿Sabes qué? A mí me sale esto, y más si hago algo novedoso que vaya contra lo anterior y hago el boom del verano. No, él le escribe a su hermano, ¿no? Rema, 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 para que tratar de entrar en el A. Porque el A y el menos A están en la misma sintonía. Entonces, en el universo encontramos el A y el menos A. Cuando él puede empezar a escuchar que los colores se espesan y darle lugar a esto, se da lugar a algo no calculado, algo que hace tambalear esa dicotomía, un plus, un exceso, el orden suplementario. Lo mismo que acontece en el caso de Abraham Busten, ¿sí? Ser judío, no judío, atravesar Alemania, no atravesar Alemania, ¿cómo hacer para no pisar ese suelo? Que finalmente lo pisa pero sobre una ropa. ¿Se entiende? Entonces el universo, que parece cerrado, de repente, ante la irrupción de un elemento novedoso, revela que hay algo más allá de él, algo que hace tambalear esa dicotomía, que hace que esa dicotomía
caiga como tal, en ese plus, en ese exceso. Y esto se trata de una decisión que se produce en acto y se quiebra el horizonte particular. Esta va a ser la lógica que van a utilizar para abordar, que me preguntaban antes, los casos de la serie Sí. El caso de muerte digna, el caso de Renato o Renata y el caso de pornografía infantil. Es decir, ubicar el universo dicotómico, cuál es la intervención que permite la ruptura de ese universo cerrado y qué acontece a partir de eso. Eso sería como el modo de poder ir empezando a ver esa ruptura de ese universo. Entonces, ¿qué más nos dice Alejandro Ariel? Pero Alejandro Ariel nos dice varias cosas. Y hay que poder ir entendiendo lo que nos dice. A veces parece que nos aclara todo y a veces nos perdemos en el camino. Y él empieza a definir qué es la moral. Vamos a empezar por la moral, que es lo más sencillo. La moral, ya van a empezar teniendo una definición de moral. Nos asiste en el hacer, es la conducta del sujeto, entre otros, son los deberes, dice él, del sujeto frente al Estado. Sitúa qué hacer ante algún tema, es temática, se refiere respecto de algún tema, cómo resolverlo o qué cuestiones considerar, es temporal, está referenciado a un determinado momento, en otro momento puede variar. Y fíjense, por ejemplo, cómo el acto de Van Gogh de decidir oír esto de que sus colores se les pesan, produce un instante de ruptura de la estética que la comparábamos, ¿no? La homologábamos a la moral sobre determinado tema y en determinado momento histórico, que recuperamos ahora cuando leemos esta carta a Theo. Pero fue en determinado momento histórico que esto se produjo. Ordena la moral la existencia del sujeto en lo social. Van Gogh debía pintar a la acuarela, socialmente. En cambio, la ética va ligada a ser, así lo dice el texto, un acto en soledad. Eso no implica que el sujeto esté solo, puede estar rodeado de otros, pero es la posición del sujeto en soledad. Y a mí me gusta como ejemplo poner acá el duelo. Uno puede duelar a alguien acompañado con otros. Los rituales funerarios que aparecen, estas charlas que se dan, pero cómo fue, cómo pasó, fue de repente, venía hace mucho, bueno, pudiste despedirte. Bueno, un montón de cosas que se dicen, esas palabras que acompañan para poder ir ubicando este principio de realidad que dice que el objeto no está más, que inicia el proceso de duelo. Pero el proceso de duelo es puramente singular. ¿Sí? A uno nos encantaría que lo hiciera otro el duelo por uno y nos trajera el producto. Pero no, tenemos que atravesar cada uno de los duelos que nos han tocado vivir. Bueno, acá no sé por qué se me pareció todo junto. No tiene que ver con la relación con los otros. ¿Sí? No es que se compara con los otros y ahí no sirve Van Gogh. No es que, bueno, los otros pintan a la acuarela y yo no. Me diferencio, A menos A. No. Es lo que el sujeto está dispuesto a afirmar y firmar. Ese es Van Gogh. Firma sus obras. Su firma es ver esa obra. ¿Cómo? Pensé que me estaban preguntando. Su firma es esa obra. Uno puede ver esa obra y reconocer un Van Gogh. Atraviesa cualquier pared de un museo. Es temporal, tiene que ver con determinada época, es temática, se erige sobre determinado tema y propone otro plano de existencia diferente del de la moral. No contrario, diferente. Una pregunta, perdón. Sí. En el texto dice que una de las dos es atemática, Sí. la otra es temática, y una es atemporal y la otra es temporal, pero acá dice que las dos son temporales y temáticas. Ah, me equivoqué en el Power, tenés razón, sí. Claro, yo había leído en el texto de Ariel que decía que ética era atemporal y atemática. Sí, perdón. Estaba leyendo el Power, pero estaba pensando en lo que venía después y sí, tienen totalmente razón, lo voy a cambiar en el Power. Sí, es atemporal y es atemática. ¿Por qué? Porque no se puede predecir el acto.
Cuando Abraham Bernstein le dice a Ingrid, nena, buscame el modo de que no pise el suelo de tu país. No se puede predecir qué hará ella para que esto acontezca. Ella inventa esta solución. Podría haber inventado otra. Pedir una silla de ruedas y bajarlo del tren en una silla de ruedas y volverlo a subir al otro tren en una silla de ruedas. Ella utiliza lo que tenía a mano. ¿Sí? Atraviesa los tiempos, porque la ética va a tener que ver también con la cuestión de, no solo de la humanidad que nos habita, porque la moral también tiene que ver con algo de esto, pero tiene que ver con el acto que se produce en un instante. Y acá lo importante es entender que vamos a empezar a referirnos al acto como productor de un sujeto nuevo, Van Gogh, por ejemplo, o lo vemos también en Abraham Bernstein, en su cara, cómo cambia cuando empieza a caminar sobre la ropa de Ingrid, vieron que cambia la cara de él. Y vamos a empezar a homologar, como aparece en el último renglón, acto ético, acto creador, acto analítico. Es un trabajo que vamos a ir haciendo de a poco. Los dos producen algo novedoso para la situación. Los dos, o los tres en realidad, el acto ético, el acto creador y el acto analítico, producen un quiebre de la dimensión dicotómica. Voy a cambiar esto, y gracias por avisarme de este horror, en realidad, que cometí Y en el... también es ahistórica. Bueno, atemporal. Sí. Ahí me equivoqué yo. El personaje me hizo acordar a Creonte. ¿Qué cosa? Creonte me hizo acordar el personaje. Abraham Bernstein. Antígona. Sí. Es un personaje delicioso. Es un personaje muy delicioso. Sí. Tengo otra pregunta más. Dale. ¿La ética siempre rompe con la moral o puede estar en consonancia? Ahora vamos a ver. Vamos a ir avanzando hacia eso. Eso es una pregunta que te voy a decir que si la podés conservar hasta que podamos pensar en qué lugar ponemos los códigos de ética. Ok, dale. Porque apunta a eso, pero voy despacito. Está bien que te preguntes eso. Me parece muy bien. ¿Sí? María Elena. Sí. Ya que estamos en momento de preguntas. Vos sabés que me hace mucho ruido la idea de que algo sea ahistórico o atemporal. ¿En cada una? Y a ver, de alguna manera pensar que algo puede ser atemporal o histórico no nos deja o no nos pone en un lugar de una metafísica cuasi medieval pre-nietzscheana, o sea, pre-nihilista, en la idea de que algo puede existir como causa última y explicación de todo, más allá del contexto histórico en el que se encuentre. No, en realidad nosotros lo pensamos como ahistórica y atemporal en el sentido de que no existe como una argumentación, como una lista de los actos éticos posibles, como podría existir las buenas acciones del día que lo vamos a ubicar en la moral. Y aquí me tengo que meter con la pregunta que hizo Florencia respecto de los códigos de ética, y me estoy adelantando. Porque los códigos de ética, ahora vamos a ver dónde los vamos a ubicar, pero, y ahí son ciertas condiciones que existen temporalmente, por ahora lo voy a decir, de esta manera, temporalmente están establecidos, pero su idea es que surgieron a partir de un quiebre de ese universo particular dicotómico en pos del resguardo de la singularidad, y que eso es lo que vemos en la lectura de cada sentencia normativa rescatar. Y como dice Leukovic, va a ser el eje ético de intervención. Pero déjame avanzar a ver si podés darle una vuelta a esto de que plantea Alejandro Ariel. Cuando empecemos a ver cómo ubicamos ya en nuestro tercer texto con Ignacio Leukovic las categorías, y a partir de
como aparecen en los primeros capítulos de Ética, un horizonte y quiebra, vamos a poder empezar a entender un poquito todo esto se empieza a relacionar una cosa con otra, ¿sí? Los textos, por eso los tomé los tres juntos. ¿Me bancan y después me volvés a preguntar cualquier cosa a finalizar? Dale, obvio. ¿Los dos, sí? Vamos. Perdón, ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, Avanti, yo me tanto paso pantalla que... Sí. No, está bien, pregunta Andrea, yo pregunto después. Claro, esto de que sea atemporal, es como, no sé, tal vez como relacionar que estos códigos de éticas que por ahí fueron temporalmente establecidos, como que serían vigentes o en condición a la naturaleza humana sobre ciertas cuestiones de la ética. Por ejemplo, se me ocurrió pensar, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, las mujeres que usan burka en Afganistán. Sí. ¿Es ético que organizaciones de derechos humanos hayan, digamos, iniciado acciones como para que dejen de tener problemas respiratorios, problemas de disociación con el espacio porque no calculan el movimiento y otros tipos de situaciones? O sea, a eso pensé como que era algo que por ahí surge en un momento, pero que va más allá digamos, del código. No sé cómo Claro que la explicarlo. ética va más allá del código, sí. Exactamente, a ver, el ejemplo sería... Claro, a ver si lo puedo enganchar con este ejemplo que se me ocurrió en la mente en este momento. El ejemplo sería, por ejemplo, vamos a cambiar de ejemplo, a mí me gusta más hablando ya de cosas puestas en la cabeza, los pañuelos de las abuelas, de las madres en realidad, cuando ellas estaban en esa ronda en la Plaza de Mayo ocupando espacio y la policía viene con su famoso circulen, circulen. Ellas empiezan a circular, pero en ese momento el circulen que la policía marcaba tenía un sentido. Ellas deslizan otro sentido diferente y aparece armado esa ronda. Es un acto en ese instante. Después, cuando esto ya se repite, entra dentro del universo cerrado. Es un Claro, instante. pero hay un significado especial en el circulen que otorgan las madres de Plaza de Mayo. No es el mismo circulen que la policía. Ahí se produce justamente un quiebre de ese universo dicotómico. Ellos dicen circulen, nosotras no circulamos, podría haber sido. No, ellas circulan, pero introducen algo en esa circulación. Introducen algo novedoso para ese contexto. Lo que vos te estás planteando es cómo usar los códigos de ética en resguardo de ciertas singularidades o ciertas subjetividades. Claro, claro. Tiene que ver con la clase que voy a dar la semana que viene, que tiene que ver con qué hacer con los códigos de ética. Se me están adelantando ya, muy bien. Están con inquietudes, me gusta, pero se están adelantando. No tenemos las herramientas todavía, ni siquiera vimos las categorías como para ver la dialéctica de las categorías, ¿sí? Entonces, vamos a las categorías para ver dónde nos quedan los códigos, cómo pensamos a la ética y la moral y cómo pueden moverse estas categorías, porque no son las categorías estancas. Entonces, ¿cómo vamos a abordar nosotros como cátedra la definición de ética y moral? A partir de estas categorías conceptuales que son universal, particular y singular. No son categorías cualitativas, son categorías, cualitativas de cualidad, pero no de cantidad. Son categorías lógicas. Entonces, universal no va a ser todos, particular no va a ser algunos y singular no va a ser uno. Y habrán visto en el libro, me viene bien voy para atrás, habrán visto en el libro el cuadrito que aparece de 3 columnas, ¿no? Entonces, ¿qué será lo universal? Lo primero que podemos decir respecto de lo universal es que es lo propiamente humano. Cuando
sabemos de esto de universal, decimos, es allí un sujeto humano. Vamos a usar primero la primera columna y tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, lo simbólico, nos hace propiamente humanos. Del lado de lo particular es porque uno nace en determinado grupo que lo aloja o lo desaloja y posee un código común, una común medida para poder entenderse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se utiliza esto simbólico del lenguaje? En una lengua que utilizamos en determinado momento, ¿sí? Es temporal, es histórica, es temática, y nos permite comunicarnos. Y por último, lo singular, que va a tener que ver justamente con cómo esto universal se hace carne en un sujeto singular. Porque si vemos la primera columna y la segunda columna que está ligada a la castración simbólica, en términos, ya estamos en términos de Freud, ¿sí? La falta en la estructura también nos hace propiamente humanos, hay algo que falta, ¿sí? Vamos a ver justamente que lo universal es intangible. No está, nadie puede ver el lenguaje o la castración simbólica. En lo particular veremos qué es lo que está prohibido para cada sujeto en determinado momento histórico, ¿no? Con determinada cultura. Freud habla de la madre como objeto siniestroso. No reintegrarás tu producto. No te acostarás con tu madre, no reintegrarás tu producto. En otras culturas sabemos que la iniciación sexual es realizada por el padre. Y acá el profesor Miguel Fariña lo que utiliza es el ejemplo de Bart Simpson, donde él ubica la cuestión de que Bart está pasando por un enamoramiento respecto de Marge y lo que decide es tatuarse en su brazo un corazón que diga Mother. Obviamente, Homero siempre está en otra tomando cerveza y es Marge la que habla, pero no nos olvidemos que la palabra del padre se transmite a través de la voz de la madre. Viene y corta este tatuaje y queda este mod, el corazón y mod, que es polilla. Y el profesor Miguel Fariña juega con, bueno, ser un hombre que se quedará apolillado con las mujeres. No sabemos. No sabemos cómo esto tiene consecuencias en cada sujeto singular, sino a partir de qué habla. Cuando vienen a consultarnos, sabemos que han atravesado un complejo de Edipo. Ahora, cómo cada sujeto singular lo ha atravesado, no lo sabemos. Y sabemos que existe la castración. Pero cómo cada uno se las ha visto con esto, tampoco lo sabemos. Al igual que tampoco sabemos cómo cada uno se ha visto con el lenguaje, ¿sí? Con el lenguaje, con la lengua materna, con la langue, como lo plantea Lacan, que le ha sido transmitido por un otro. Cómo ha sido atravesado, cómo ha sido sumergido, digo de distinta manera, sumergido en el baño del lenguaje, porque ha sido nombrado de tal o cual manera. Cómo se la ha visto cada uno con eso. Eso es lo propiamente singular. Entonces nosotros ya no vamos a ver más nuestras categorías en este cuadrito. La tercera la dejo para que la trabajen con Antígona, a partir de Antígona, que se pueda pensar, pero para redoblar que existe esta situación, esta relación dialéctica, vamos a plantear las categorías en ejes. Entonces, vamos a tener el eje universal singular y el eje de lo particular, porque solo podemos saber del universal a partir de cómo se recorta en un sujeto singular. Solo podemos saber la existencia del lenguaje donde ese habla. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que se ubican en dos ejes cartesianos. Y vamos a empezar a definir cada una de estas categorías. También tenemos que pensar que ese punto en común, ese punto en el que se tocan, quizás lo podemos pensar como el kilómetro cero, ¿sí? Ese monolito que aparece en la Plaza Mariano Moreno, ahí cerca del lado del Congreso, a partir del cual se pueden medir los kilómetros
de las autopistas o de las distintas rutas argentinas, bueno, hay que tener un piso común para poder medir un plus, un exceso. Ese piso común va a ser lo particular. A partir de dónde vamos a poder empezar a medir el exceso, el plus, el más que se produce. Entonces, lo particular va a estar ligado a los fenómenos de grupo, los usos, las costumbres, el sistema de valores propio de un grupo, la ideología, lo imaginario, los ideales, el yo, aquello que borra las diferencias. Es el código compartido que hace de común medida. Por eso ubicamos en lo particular lo que está bien y lo que está mal, el A y el menos A, ese universo dicotómico. Lo particular va a ser sinónimo de universo, para cuando avancemos con Leucovitz. ¿Sí? Se cree cerrado, que no hay nada más que eso. También uno puede pertenecer a distintos grupos en su vida. Y hay distintas reglas que nos indican cómo movernos en determinados lugares. En este grupo de ahora, yo doy la clase, ustedes escuchan y preguntan, y yo tengo que contestar. Hay ciertas normas, ¿sí?, que organizan la situación. Ahora bien, nosotros hallamos que tenemos un sistema de valores propio de un grupo, que es histórico, temporal y compartido, y determina lo que está bien y lo que está mal, que es a lo que vamos a llamar transgresión a la norma. ¿A eso? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Dime. Entonces sería, en este caso, porque se me complica un poco pensar lo particular sin lo universal y lo singular sin ninguno de los otros dos. Sería esta dialéctica. Hay que pensarlos en conjunto. Claro, por eso, sería esta dialéctica. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿este particular sería el universal que usted nombró como el universal cerrado? El universo. Ahora vamos a diferenciar universal de universo. Es un universo. Que se cree universal, porque cuando uno está metido ahí adentro se cree que no hay nada más. Ok. En el caso de Van Gogh, acuarelas, no acuarelas. Los colores no se me espesa, es que estaba haciendo mal las acuarelas, no es que estaba produciendo un estilo. Está bien, gracias. Gracias por la definición. Entonces, nosotros profe, vamos a... Sí. Se podría pensar, si lo pienso así es más claro y está bien, como lo particular sería como, no sé si lo pienso en grupo, como la familia, lo universal sería la sociedad y singular el sujeto, ¿podría ser? ¿O nada que ver? No, la sociedad también es particular. Ahora vamos a ver qué es lo universal. Denme un cachito. Sí. Yo había entendido, por lo que había leído, es que la ley, por ejemplo, el código, es todo, o sea, todo es todo lo previo, y que cuando viene lo singular, que interrumpe lo particular, entonces es como que hay una totalizándose a lo particular, o sea, es el universo previo. Es como que las cosas son particulares hasta que viene una singularidad a como a irrumpir lo que es universal. Ahí voy. No sé quién está hablando. ¿Estefanía? Estefanía, sí. Ahí voy, Estefanía. A eso voy. Ahí voy para allá. Y ya marcaste la paradoja. Porque los códigos de ética están en el eje de lo particular. Entonces ya tenemos una definición de moral. La moral es ese sistema de valores propio de un grupo. Es histórica, es temporal, es compartida. Dice lo que está bien y lo que está mal para determinada situación. Preexiste al acto. ¿Sí? Es lo que se espera. Por su parte, lo universal es aquello que hace condición para hablar de sujeto humano, lo propiamente humano, lo simbólico, ¿sí? Un lugar caracterizado por la falta, va a tener que ver con el no todo, un lugar vacío para que pueda producirse un movimiento en la estructura. Esto ya es Freud también. Y ahora vamos al ejemplo del Senku, de un cachito, se me chispoteó ahí. Lo singular va a ser el modo en que se recorta, en que se verifica
lo universal, la existencia del universal. Por eso es un solo eje, eje universal singular. Vamos a hablar de eje universal singular y eje de lo particular. ¿Sí? El senku, o el solo uno, es necesario que haya un agujero vacío para que las fichas puedan empezar a moverse y pueda producirse algún cambio. Como dijo la Kame, en el momento esto le sirva que le sirva, significantes que marcan al sujeto están. El asunto es cómo poder modificarlos, moverlos. Por eso el universal va a tener que ver con un todo. Y finalmente vamos a ver que tiene que ver con un lugar vacío. Si tuviera todos los agujeros del senku cubiertos, no hay posibilidad de jugar, no hay posibilidad de mover las cosas. Un análisis justamente apunta a que nos llega la estructura del sujeto como un senku y nosotros podemos ayudarlo a que vaya moviendo esas piezas para producir otra cosa diferente con eso, que lo libere de su padecer. Que apunte a la posibilidad de hacer otra cosa con eso que le tocó en su hacer. ¿Sí? Entonces, si volvemos al esquema previo, a ver si puedo volver al esquema previo, nos queda claramente que la ética va a estar en el eje universal singular. Va a ser aquello que aparece en determinado momento, pero no sabemos cuándo. Pensemos en un dispositivo. No sabemos cuándo va a aparecer algo novedoso para la situación y que destotaliza este universo particular que se cree un todo en determinado momento. ¿Vamos bien? Yo quería hacer una pregunta, perdón. Vale. Porque viene desde lo que se explicaba antes, la diferencia entre ética y moral. Si consideramos a la moral como las reglas dadas, la ética no necesariamente tiene que ser algo novedoso que viene a romper con esas reglas. Ética sea siempre que el sujeto desde su singularidad actúe. Ahora, de cómo lo haga, si cae dentro de A o menos A o por fuera, no. Es según cuestiones singulares de él. Ahí me cuesta entender. Está bien, te cuesta entender todavía cuál es la dialéctica de las categorías. Ahora vamos con Leucódice a la dialéctica de las categorías. Ahí vamos, me parece bien. Buenísimo. Está bien que estén confundidos al principio. Vamos de a poco. Yo dije, no es fácil, vamos de a poco. Y siempre es más fácil partir de lo particular o de la moral, lo que hace común medida. Porque si tenemos el piso, podemos poder leer el exceso. Si no, ¿cómo leemos un exceso si no tenemos un piso común? Una común medida, un código compartido, establecido, consensuado, nominado, escrito en algún lado. Imposible poder marcar el exceso, el plus. Vamos a Leucódice. ¿Qué se propone en su texto? Un texto difícil de leer, porque es un texto teórico fuerte y está escrito de otra manera. Él decía que era un historiador de la singularidad. Pero hay que ir desarmándolo. Él se propone, uno, dice, va a clarificar qué se entiende por universal, por particular y por singular. Así nos va a definir las categorías. 2, va a establecer, no sé por qué me quedó 1-1-1, bueno, cosa no funciona. Establecer el modo de funcionamiento conjunto de esas categorías, es decir, la dialéctica de esas categorías, porque esas categorías se mueven. ¿Cómo se pueden mover las distintas fichas del senku? Me quedó 1-1, no sé por qué. Y establecer, dice, en el campo de la ética, no de la lógica, que esto a veces se queda desapercibido, ¿qué es una singularidad ética? ¿No? Eso es lo primero que él se plantea. Porque sostiene esta definición, que dice, llamaremos éticas a las singularidades en las que se ponen en juego las singularidades en las que se concede, vamos a ponerle verde, las singularidades en las que se ponen en juego los universales que exceden cualquier ley particular. ¿Dijo algo nuevo de lo que veníamos trabajando? No. No. Pero leen esto y se asustan. No dijo nada nuevo. ¿Sí? A partir de esta idea que él tiene, va a empezar a poder explicar de a poco las categorías.
Entonces, él va a tomar ayuda de las matemáticas. Va a desechar la teoría intuitiva, esta que vimos al principio, donde universal era todos, donde particular podía ser algunos, y donde singular podría ser uno. La tira, la borra, y toma la teoría axiomática de conjuntos. ¿Qué es esa teoría axiomática de conjuntos? Es justamente que para las matemáticas, a esta teoría, existir implica pertenecer a un conjunto. ¿Un conjunto? ¿Cómo se determina? Por sus propiedades. Cantor, en 1895, afirma que se entiende por conjunto la agrupación de un todo completo, o sea, de objetos bien diferenciados de otros objetos o de otro grupo de nuestra percepción o de nuestro pensamiento. Es decir, que la noción de Cantor está ligada a cierta propiedad que determina qué elementos pertenecen al conjunto. No sé si recuerdan, cuando estábamos en la escuela, que veíamos los conjuntos por comprensión o por extensión. Entonces, por ejemplo, el conjunto A tiene que verificar tal propiedad, dicha función. No sé, por ejemplo, nos hacían poner todos los números pares. A, conjunto de números pares. X tal que X, conjunto de números pares. Y uno tenía que poner en el conjunto, ¿no? Dada una serie de números, por extensión, cada uno de esos elementos. Uno podía enunciar cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo particular se puede verificar en tanto verifique determinada propiedad. ¿Sí? Pregunta, habías dicho que para existir se debe permanecer un conjunto o para pertenecer a un conjunto o al revés. Para existir, para la teoría axiomática de conjuntos, existir implica pertenecer a un conjunto. Tenés que ser un elemento de un conjunto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, con esta teoría axiomática de conjuntos, ¿cómo va a definir a lo particular? Como un término previsible, nominable, discernible, bajo las propiedades que estructuran el lenguaje de la situación o conjunto en cuestión. Es decir, cualquier término que puede ingresar dentro de ese conjunto porque la propiedad ya está establecida. ¿Sí? Un conjunto en el que se verifica una propiedad que permite identificar a los elementos que componen o que lo componen como elementos de una clase o de un conjunto. Agrega. Un término, y ahí me comí, un término solo, es un término que compone el universo. Un individuo de una clase que se establece como propiedad del conjunto. El conjunto es una clase determinada, ¿sí? Por eso está organizado a partir de la lógica del todo. Todos aquellos que verifiquen esa propiedad están ahí. No hay nada más. Y es homologable a la noción de universo cerrado, que es necesario poder diferenciar de lo universal. No sé si ven la diferencia universal, porque a mí me pareció, bueno, esto no sé cómo bajarlo. Si lo ven ustedes en la pantalla, me parece que estoy compartiendo y no lo veo. Entonces vamos a empezar a ubicar universo como sinónimo de particular. Es cerrado, organiza determinada cuestión a partir de una propiedad que permite ubicar cada uno de los elementos de ese conjunto, identificarlos. ¿Sí? Arma clase. ¿Estamos ahí? Entonces, perdón, el universo es el conjunto, digamos. Exactamente. Exactamente. ¿Me están preguntando algo o hablan por ahí? Bueno. Profe, ¿qué? Le hago una consulta. La diferencia entre universal y universo.
Ya vamos, ya vamos. Espérenme, me están adelantando toda la clase, no puedo todo junto. Ya voy, ya voy. Era rubia de chiquita. Es un chiste que se dice. Vamos de a poco. Quiero que lo entiendan, por eso vamos de a poco. Yo soy re obse con esto. El universo, entonces, se homologa a la moral y a lo particular. Por eso vamos a hablar de universo, porque Lukács introduce la categoría de universo, cuando estamos ante un conjunto en el que se verifica una propiedad que permite identificar a los elementos que lo componen como elementos de una clase o un conjunto. Vamos a ver con Antígona, lo pueden ver como ejemplo, el conjunto de traidores de Tebas. Vienen ta, 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 y después viene, no les digo quién, así leen la tragedia. Está centrado en la lógica de lo particular. De allí que puedan definirlo en términos de moral, como veníamos hablando, enunciando sus características temporal, temática, que regula la vida en la sociedad, porque determina o está determinado por ese universo por una propiedad que a uno lo define. Entonces marca la existencia en lo social. Está organizado a partir de la lógica del todo. Todos aquellos que verifiquen esa propiedad. Y cuando uno está en ese lugar metido, cree que no hay nada más. Piensen en, si se analiza en una situación de análisis, donde le empiezan a dar 1000 vueltas a una situación y no encuentran, y le dicen al analista, estoy harto de venir a hablar de esto, supongo que vos también de oírme, y de repente aparece algo. ¿Sí? Pero uno creía que no existía nada más. Es la organización que precede, bueno, al acto de Ingrid, como vimos, dividiendo la situación en A menos A. Judío no judío, para Abraham Bernstein, pisar Alemania, no pisar Alemania, ¿sí? Cómo llegar a Polonia, no ir a Polonia. Bien, luego procede a explicar lo singular, y dice, algo inclasificable según el lenguaje de la situación, haciendo desfallecer sus capacidades clasificatorias. ¿Qué quiere decir? Que esto singular no entra en lo particular, en el universo particular. Intenta y no entra. Van Gogh quiere poder pintar a la acuarela, pero no puede, los colores se les pesan. Y él escucha eso, que él es propio. Algo no nominable hasta el momento. Bueno, podían haber nominado lo que hacía Van Gogh como una cagada, perdón. O algo no digno de ser considerado arte. Pero ese estilo no existía previamente. Algo que no puede ingresar como una más de la serie de lo nominable en el universo dado. Van Gogh con su modo de pintar no podía ingresar en la estética de la época, eran rechazados, sus obras no eran vendibles. Haber vivido en esa época, haberse quedado con un Van Gogh. Dice después, no es uno solo, porque uno solo es uno más. Un término previsible, nombrable, discernible, bajo las propiedades que estructuran el lenguaje de la situación o del conjunto. ¿Sí? No se trata de uno de los elementos del conjunto, porque cumple la propiedad del conjunto. No tiene que cumplir la propiedad del conjunto. No logra cumplir la propiedad del conjunto. Hablamos de lo singular, perdón. Cuando algo no se deje contar como un individuo por las propiedades discernibles, estructurantes de la situación. ¿Sí? No entra. Si nos hicieron hacer el conjunto de números pares, bueno, no entra una X, por ejemplo, que tendría que ver con otra operación matemática. No es singular cada término que compone el universo. Es uno más. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia entre lo singular y lo particular? Ahora es importante hacer otra distinción. Sí. Una pregunta. Sí.
Lo último, o sea, no entendí, o sea, lo singular no es uno más, o sea, No, como que, no sé si entendí mal la frase, o sea, entiendo que, digamos, no es uno solo, porque, o sea, no es lo que implica en realidad, o sea, solo uno sería más del conjunto, es sí, algo que no está adentro, pero no entendí eso exactamente. lo de... Ah, está bien entonces, bueno, por ahí Lo singular no responde las propiedades del conjunto, no responde, ok, las hace caer, desfallecer, dice ok, Leucóvil. genial, gracias. Desfallecen las totalizaciones dadas, ¿sí? O Bueno, sea, que lo singular siempre crea un acto ético. lo vamos a ver con Leucóvil. Es que me llega, eso es lo último que vamos a ver. Vamos a ver, porque él va a decir que quiere hablar de las singularidades éticas, no de las matemáticas. A eso es lo último. Bancame un cachito. Me están apurando. Bien, me gusta, porque están pensando. Entonces lo singular ampliaría el campo del universal. El universo. El universo. Acuérdate que el eje es universal singular. ¿Cómo Sí, sabemos de la existencia del universal? A partir de lo singular. claro, ¿y qué es lo que se estaría ampliando? El universo. El título del libro nuestro, Ética, un universo en quiebra. Se quiebra el universo de lo particular por la emergencia de una singularidad que no se deja contabilizar por la propiedad que regula ese universo, por la lógica que regula ese universo. Por eso hay que salir de la dicotomía A menos A, que sería bien, y lo que está mal, porque esos están dentro de lo particular. Por eso es importante diferenciar singular de la transgresión, porque la transgresión va a ser homologable al menos A. Claro, ahí, la transgresión es claro, pero en el caso entonces de la chica que le coloca ¿el camino? las remeras, está Sí. creando un acto nuevo, algo singular. Exactamente. A no ser que, digamos, es como que estuviese prohibido colocar remeras en el piso. No, ella produce un acto nuevo. Él le Produce- pide, nena, hace algo para que yo no pise ni un centímetro de tu país. Sí, Por eso sí, dije, a ella yo se le entendí. ocurrió eso. Sí. Pero se le podía haber pedido una silla de ruedas para bajarlo del tren y Entonces, una en barra este para caso asiento. la singularidad estaría ampliando el universo. Sí. Y el Quiebra el universo, si yo digo universo, lo digo, o sea que o sea, en esa frase yo estoy queriendo decir que lo singular amplía el universo en tanto lo particular. Quiebra el universo particular. Vamos por ahora hasta ahí. Teníamos el universo particular, la moral, ¿sí? Mírame el lapicito, el eje, y de repente viene algo que no puede entrar y lo quiebra. Y lo quiebra. Vamos por ahí ahora. Por ahora estamos ahí. Llegamos hasta ahí. Una última pregunta. Que no puede entrar, pero que se apoya en eso, porque... Exactamente, que se puede medir su exceso a partir de que existe el lapicito Se horizontal. utiliza lo particular de cada uno para Como luego soporte generar para una producir. singularidad. Exactamente. Lo universal singular tiene como soporte lo particular. Profe, y en el caso de Van Gogh, o sea, él, por ejemplo, al realizar un acto nuevo en sus pinturas, eso ya empieza, o sea, comienza a existir, amplía lo que sería el universo. El universo en este caso serían los estilos, eso es lo que no termino como, me queda ahí como dando vueltas. Ya sé lo que estás preguntando. Ah, Tenemos ok, lo gracias. particular, que es la estética, que dice cuál es el ideal de belleza. La pintura de Van Gogh no entraba en el ideal de belleza porque era solamente la acuarela. Van Gogh, al escuchar que sus colores se les pesan, quiebra este universo, pero se quiebra por un instante. ¿Por qué? Porque ninguna estructura soporta elementos disonantes. Rápidamente los absorbe en su predicado. Entonces arma un nuevo conjunto en el cual entre el estilo de Van Gogh y forme parte de las estéticas. Por eso en la escuela nos hacían pintar como Van Gogh.
que lo recuperamos, Ah, ok. como aparece ese estilo, en el acto de lectura que hacemos, ya me estoy yendo al final, de lectura de la carta a Teo. Ok, gracias. Profe, una Sí, consulta. ¿nos van a dejar terminar? Sí. No sé qué hora es. Perdón, chiquitito. Suponiendo que la singularidad de la chica que le pone el camino con las ropas, ¿no? ¿Quién dice que esa singularidad está bien o está mal? No se trata de si está bien o si está mal. Si está bien y está mal, estamos en el terreno de lo particular y en el terreno de la moral. La pregunta sería, ¿cómo poder ubicar que se trata de una singularidad? Pero ahí vamos, déjame llegar. ¿Sí? No sé quién habló. Ok, Porque yo no vale. está dentro Gracias. de ningún conjunto. Claro, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Despacio. Vamos a diferenciar singular de transgresión. Esto es fundamental. Porque si no, cualquier cosa es singular. ¿Sí? Cualquier cosa que no entre en ese conjunto es singular. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a decir Leucovitz? ¿Porquería quieren dar? Ahí está. La transgresión, dice, son aquellos términos que ya tienen un lugar en el universo. Un lugar disponible por esa ley, esa propiedad del conjunto. Si el conjunto es el conjunto de los números pares y yo le meto un 3, es una transgresión a la propiedad. Ya existe en el universo. O Es sea algo que que transgresión existía. sería menos A. Menos A, exactamente. Es nombrable, a decir, me voy poniendo porque a mí Power me hinchan los quinotos. Es discernible, no excede los recursos simbólicos de la situación, porque es hacer lo que está mal para la regla. Eso ya forma parte del universo, está contemplado en el universo. De antemano se encuentra también establecido cuál es el castigo de eso. Es el menos A y está en lo particular. ¿Sí? No es un singular la transgresión. ¿Hasta ahí vamos? Sí, y ahí, ¿cómo lo relacionamos con moral, por ejemplo? Bueno, la moral dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Puedo hacer una consulta? Vamos a aplicar esto. La El moral infinito dice lo que está sería bien. ahí. Poner, por ejemplo, con esto de, no sé, como lo singular sería decir, bueno, el infinito, como hacer algo nuevo, no sé cómo se habrá generado, pero decir como, bueno, ante ciertas cosas que no lo podemos nombrar con pares, genero algo nuevo, algo cuando no podemos como nombrar un número, marcamos el infinito, como ahí quizás sería algo singular o no nada que ver. No, no va por ahí. Dame un cachito. Porque el infinito forma parte del universo. No. O sea, la diferencia es el acto creador de lo singular, ¿o no? Exactamente. Cuando estamos en presencia de un acto, vamos a ubicar allí una singularidad. Por ahora, con lo que vimos hasta ahora. Pero déjenme avanzar. El A y el menos A forman parte de lo particular, forman parte de la moral, forman parte del universo, como lo que está bien y lo que está mal. Es lo que empezamos, el universo cerrado, ¿sí? El cuadradito con la división, es un universo cerrado, hasta que aparece algo que lo destotaliza. Acuarela, no acuarela. La transgresión es no pintar a la acuarela. Para la estética de la época. ¿Sí? ¿Estamos ahí en lo que es la transgresión, el universo y lo particular? Sí, pero por eso yo vuelvo a la pregunta que hice con respecto a la moral. Sería la transgresión del lado de lo que sería menos A. Sí, está ahí abajo. Mira, el menos A está en lo particular, o sea, en la moral. ¿Pero se puede considerar como amoral eso? No. No. Es moral. Es algo que forma parte de la moral, pero va contra lo que la moral nos dice que hay que hacer. Pero forma parte de la moral. Será otra moral, porque hay tantas morales como sistemas de grupos haya. Está bien. ¿Sí? Sistemas de valores propios de un grupo. La definición En clásica... todo caso puede estar siendo sancionado. Algo que... Exactamente, la sanción ya está prevista.
En la teoría clásica lo que se plantea es que la moral tiene que ver con el obrar humano y la ética tiene que ver con la reflexión respecto del obrar humano. Entonces hay tantas éticas como tantas morales, hay tantos obrares humanos como reflexiones sobre el obrar humano. Nosotros no pensamos que así, sino lo pensamos con las categorías. Lo particular, la moral, organiza el obrar humano dentro de lo social, lo que está bien y lo que está mal. Está mal matar a alguien. Entonces uno va preso. ¿Sí? Pero forma parte de la moral, existe. No rompe la regla. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Para poder avanzar a lo universal, porque acá el problema se empieza a armar cuando él trata de definir lo universal. Entonces, cuando empieza a definir lo universal, por su parte va a decir, y nos hace acordar ahí a cuando una de las nociones freudianas de inconsciente, que no se trata de una bolsa de contenidos, ¿no? Donde uno va a rebuscar para empezar a sacar cosas, ¿no? Sino cuando habla del inconsciente dinámico, está más ligado a esto. Y volviendo a la axiomática de conjuntos, él va a empezar a hablar de que si lo universal existiera para las matemáticas, tendría que ser a su vez un conjunto. Debería verificar una propiedad. Y desde las matemáticas esto no es formulable. No es formulable una propiedad, pues se trataría de un universo cerrado. Acá se abre todo el tema de las paradojas, que lo van a tener en el texto paradoja, infinito, negación. Y aparece esta paradoja del conjunto de todos los conjuntos. ¿Sí? Si tenemos A, X tal que X, conjunto, conjunto de todos los conjuntos, tenemos ahí armados todos los conjuntos, B, C, D, ¿y el A dónde lo ponemos? Hay que armar una nueva propiedad para que entre el A. Y así no llegamos nunca, porque hay uno que nos queda fuera de ese enunciado. ¿Sí? Entonces, para venir a resolver este problema de las paradojas, años más tarde, en 1908, el alemán Zermelo plantea que ante esta paradoja de todos los conjuntos, dice como que no se puede asignar una propiedad previamente, ¿sí? Entonces dice que la idea es que hasta que no aparezcan todos los elementos de la colección, no se puede ubicar allí un conjunto. Es la solución que se plantea como para poder suplir en lenguaje matemático, ¿no? Lo que genera paradoja. Pero Lukács se empieza a preguntar, ¿no? Si no hay nada radicalmente universal. ¿Qué es lo que pasa con lo universal? ¿No hay nada radicalmente universal? Entonces ahí él va a decir que es la potencia de desborde, de exceso, el gesto de ir más allá, de las totalizaciones supuestas o clausuradas al devenir. No escucho. No era para mí. Está hecho de ir más allá del todos, no es un todo gigantesco, es la potencia de desborde, de exceso, de esas totalizaciones clausuradas al supuesto devenir, es condición propia de la especie humana, su carácter simbólico, tanto lógica del no todo, va a tener que ver con el eje universal singular, que requiere de una singularidad para expresarse, eje donde evocamos nosotros a la ética, y va a hablar justamente de qué es la expresión del gesto de universalización. Perdón, profesora, ¿no requiere de una particularidad para expresarse? Exactamente, pero ¿por qué? Tenemos lo particular, ¿sí? Acuarela, no acuarela, universo, acuarela, no acuarela, dicotómico. Aparece Van Gogh que quiebra ese universo. El gesto de universalización es ese instante en que el universo está quebrado, porque aparece algo novedoso que la propiedad que regula ese universo no le puede dar un lugar. Es un instante, es un momento. Piensen, por ejemplo...
acá hablamos el eje universal singular. Sí. Es decir, que requiere de una singularidad para expresarse o una particularidad donde sostenerse. Requiere de una singularidad para expresarse que quiebre una particularidad preexistente. Okay. No es en el aire, porque si no tendríamos un catálogo de singularidades presto y sería un conjunto cerrado. Profe, ¿cómo era esto de que requiere una singularidad para expresarse y en qué parte entraba la particularidad? A ver, el eje es universal singular, ¿sí? Solo Sí. sabemos de la existencia del universal a partir de la emergencia de un singular o una singularidad. Y estamos en presencia de una singularidad en ese momento, en ese instante, dice Leucóvis, porque matemáticamente no es formulable el universal como conjunto, en que ese horizonte particular o esa regla de ese universo se quiebra. A eso le llama gesto de universalización. O sea, el gesto de universal. En el que se quiebra lo particular a partir de una singularidad. Ok, listo. Exactamente, que no es captable por las propiedades que regulan este particular que es mi lapicito verde. Es ese instante en el que aparece esa singularidad, es un momento, ¿sí? Ese momento donde totaliza ese universo particular y lo excede, ¿sí? Podríamos decir que lo universal es como la propiedad de expansión, digamos, que tiene el universo a partir de algo singular que quiebra lo particular. Si lo pensamos como dentro del dispositivo analítico, como se me ocurre como ejemplo, uno podría decir que el dispositivo analítico particular está pensado de modo tal de que pueda emerger una singularidad y pueda ser captado por los oídos de ese analista. Profe. Sí. Quería hacerle una consulta a ver si lo entendí bien. A ver. Entonces, lo particular está sometido a un universo previo, que es todo esto del grupo, y la singularidad, que es el algo diferente, que no cumple las reglas de los elementos que están en ese universo, hacen que rompa ese universo previo, y ahí está la parte de universalidad, que es esta potencialidad de exceso, ¿no? De exceso como, no sé, como que se puede expandir, digamos. Sí, o sea, como que está mientras abierto no por el sea tema una esta de la transgresión. conexión. Mientras no sea una obvio, transgresión. mientras no sea, Menos A. claro, sí, entiendo. Tiene que ser algo, un acontecimiento, digamos. El orden del acontecimiento, exactamente, porque Leucóvis tomaba Badiou y en la noción de acontecimiento. Y dice Leucóvis, lo leo, así se dirá que la ley de un código que regula exhaustivamente una situación cualquiera es siempre particular. Está sometida o suspendida, dice, hasta la sorpresiva irrupción de una singularidad que destotalizando como particular la legalidad del universo previo, porque ese universo previo se cree que es todo, ¿sí? Exija un gesto de suplementación, la universalización, ¿sí? En nombre, dice él, de una ley más ética. Y agrega, esa irrupción obviamente de la situación tiene que ser algo novedoso para el lenguaje de la situación en la que irrumpe. Por eso la enfermedad es en situación y las singularidades son en situación, no están por ahí dando vueltas. Y dice, esa ley más alta no podrá ser deducida. Es decir, no como Van Gogh que podría haber dicho, bueno, más si no me salen las acuarelas, chao, tiro todo y ¿sabes qué? Yo pinto así y pongo esto. Y eso sería el menos A, sino decidida por el sujeto que está implicado en la singularidad de la situación. Es decir, es una decisión que produce un sujeto allí donde Van Gogh se escucha y da lugar a lo que produce. ¿Se entiende? Claro, sería el acto ético, ¿no? Exactamente. Exactamente.
Y ahora vamos a lo que me preguntaba, si toda singularidad es ética. Como dice Leucovitz, él va a decir, las singularidades no podrán determinarse de por sí, sino por las condiciones muy particulares. Es decir, no hay listado de singularidades. Va a tener que ver con un exceso respecto de un particular determinado. Producen una novedad en la inmanencia de la situación. Algo novedoso, ¿sí? Algo que no estaba contemplado previamente. Y agrega, una singularidad solo lo es para la situación en la que irrumpe, solo si existe el trabajo subjetivo. Me estoy olvidando de poner, pongo todo porque me olvido. Trabajo subjetivo de lectura, producción y nominación. Y esto es fundamental, porque nosotros a veces cometemos un lapsus con una amiga o un amigo, ¿sí? Decimos, bueno, vos me entendés, yo quise decir tal cosa, y se deja pasar. Entonces, eso no es una singularidad, porque la brecha podría haberse abierto, pero rápidamente la cerramos. O cuando soñamos, maté a mi madre o maté a mi hijo. Bueno, le alargué la vida. No quiero saber nada de eso que se provocó, que se produjo. ¿Sí? Es necesario ese trabajo subjetivo de lectura de eso que apareció, que lo produce, obviamente. Se produce porque hay alguien que puede leerlo, y de nominación, de darle un lugar. Y solo puede observarse la singularidad en el gesto de suplementación, en donde se exige esa ley más alta. ¿Por qué? Eso sería el caso de Renato, ¿no? De Renato. Todos los casos pueden cuando ser la pensados jueza... con esto. Todos los casos pueden ser pensados con esto, justamente. Porque esa ley más alta dice lo que va a hacer él, por un lado, uno puede pensar que tiene que ver con incorporar esto nuevo al universo que no soporta la quiebra, o que justamente es más alta porque hace ver que hay algo más que ese universo, ¿sí? Que es lo universal que aparece en juego a partir de lo singular. Se ve que hay algo más allá. ¿Se entiende? Yo no entendí bien, no sé si lo dijiste al final, pero la diferencia entre universal y universo. ¿No entendiste la diferencia entre universal y universo? El universo es cerrado. Tiene determinada propiedad que uno puede saber qué elementos lo componen. Lo universal es un lugar vacío. Es el no todo. Okay, es el agujero del Senku que permite que haya movimiento. Y solo puede saberse que existe algo más a partir de que aparece una singularidad, que no sabemos cuándo va a aparecer. Pero en algún momento puede aparecer, pero tiene que ser pescada, como lapsus, por ejemplo. O sea, un universo vendría a ser como el conjunto más grande que contiene todo. No, cualquier conjunto. Okay. Los códigos de ética forman parte del universo. Okay. Están tipificados, están nominados, regulan determinadas situaciones en determinado momento histórico, organizan el trabajo en las profesiones. Se llaman de ética. Ese es el problema. ¿Pero por qué? Porque son condición para que pueda abrirse el eje universal singular. Y se produjeron, eso lo vamos a ver cuando me vean a mí la semana que viene, porque se produjeron a partir de la emergencia de una singularidad. Vamos a verlo la próxima. Te lo adelanto para que estás con esa duda desde el principio. O sea, lo universal tiene que ver con esa falta que da un lugar a que exista otra cosa, a la creación. Con el no todo. Exactamente. Si todos los agujeros estuvieran cubiertos, no habría posibilidad de una relación dialéctica entre las categorías. Es un lugar vacío. Por eso ubicábamos allí. Lo universal, el lenguaje. ¿Dónde está el lenguaje? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo vio? No tiene entidad. La castración simbólica, ¿dónde está? No tiene entidad. La falta de objeto, ¿dónde está? Es la tercera. No tiene entidad hasta que se recorta esa cuestión que nos hace humanos en determinado cuerpo singular. Hasta que el otro habla. El fantasma sería como la creación del pensamiento en ese
momento, en esa situación. No es una cuestión de pensamiento, es algo que nosotros pensamos siempre que el sujeto va y produce un acto. No, el acto produce un sujeto dividido. Ah, ok. Es Mena, el acto que divide al sujeto. buena frase para el cierre porque necesitamos darle unos minutos antes del práctico. Dale. Si tienen dudas, se pueden escribir en el aula, en el campus, yo sigo con el aula virtual, el campus virtual, y yo respondo ahí algunas preguntas. El Power va a estar subido. Voy a decirle a que voy a arreglar eso que me equivoqué. Profe, ¿y la grabación también va a estar subida? ¿Qué cosa? ¿La grabación también la suben? Esta grabación, no sé. Sí, creo que no Después se está me- grabando la clase, profesora. ¿No se está grabando? Sí, se está grabando, figura arriba grabando. Ah, sí, perdón. Yo no lo veo, pero bueno, sí, se está grabando, se está grabando. Nos veremos. Bueno, espero que les haya servido mucha información. Espero que hayan podido ir enganchando un tema con el otro. Sí, profe, muy clara. Sí, gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 Chao, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao.